tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde a la conferencia Cadena de Suministro, clave para fortalecer las exportaciones. A nombre de la División de Educación Continua y de Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la más cordial bienvenida. Esta tarde me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña para compartir conocimiento. Ella es la licenciada Karen Bravo Reyes. La licenciada Karen es consultora de negocios internacionales y licenciada en comercio internacional por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene amplia experiencia en mercados internacionales, generando proyectos de exportación e importación y optimizando procesos, principalmente en la firma Orbitrade. Además, ha trabajado como gerente de adquisiciones y comercio exterior en diferentes industrias tales como la textil, construcción y metalmecánica. Ha impartido diferentes conferencias con nosotros en temas de logísticas de exportación, retos para pymes y almacenes de alto desempeño. También ha participado en World Café de Santander. Además, forma parte del equipo de instructores de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo los módulos de logística internacional y tópicos de actualidad, mejora de procesos y proyecto integrador del diplomado en logística y operaciones. No quiero irme sin antes recordarles que al finalizar la ponencia de la licenciada Bravo, vamos a retomar sus dudas, las cuales pueden depositarnos en el apartado inferior de su pantalla, que se llama Preguntas y Respuestas, para que las retomemos una vez que termine la ponencia. Adelante, licenciada, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Le cedo los micrófonos. Gracias, Aurora, te agradezco mucho. Voy a iniciar nuestra presentación. Y vamos a ver hoy cómo la cadena de suministro forma parte clave para las exportaciones, cómo al integrar todo nuestro proceso productivo, toda nuestra cadena de suministro y nuestros canales de distribución, vamos a lograr tener exportaciones como a todos nos gusta tener, sin riesgos, con bajos costos, sin problemas, trabajando en coordinación y comunicación con cada una de las partes integradas de la logística. Muy bien, vamos a empezar por decir que la cadena de suministro, o más bien el primer objetivo de las exportaciones, de cualquier exportador, siempre su primer objetivo es encontrar un mercado y encontrar dentro de este mercado a su cliente. Ese es el primer cuestionamiento que tenemos como exportadores, es en qué mercado o en qué lugar se está buscando mi producto, cuál será el país que tenga una mayor aceptación para mi producto. Y ya que yo encontré a ese mercado ideal, tengo que preguntarme y cuestionarme cómo llego a ese cliente final. ¿Quién es ese cliente final? Ya sea que sea un consumidor final o que sea una empresa, porque nosotros estamos dentro del sector industrial. Ambas modalidades nos cuestionamos siempre cómo llego de la mejor manera a ese cliente ideal. Y bueno, el segundo objetivo que tenemos como exportador es justamente tratar de adivinar o de encontrar cómo es la personalidad y el perfil de mis clientes ideales. Para esto, yo tengo que identificar cuáles son sus decisiones de compra, es decir, cuáles son aquellos motivadores o puntos claves o necesidades que tiene mi consumidor para querer adquirir mi producto o mi materia prima o el insumo o el servicio que yo estoy ofreciendo. Bueno, primero que nada tengo que tratar de definir este cliente ideal, cuál es la decisión de compra, porque se le acabó el producto, porque tiene una urgencia y necesita reponer X o Y producto, porque es una temporada y específica y especial por lo cual está demandando el producto, o porque es un bien rutinario y de consumo habitual de mi cliente, o lo necesito, lo requiere para un proyecto en específico. El segundo punto importante es deducir en dónde lo estaría comprando. Si lo compra a través de tiendas en línea, ¿cuáles son esas tiendas en línea? Si lo compra en tiendas físicas, cuáles son esas tiendas físicas, en qué ciudades se encuentra mi cliente ideal, para que yo pueda determinar justamente esos lugares de compra que son claves para que yo pueda hacerle llegar mi producto hacia que él lo pueda consumir. Y tercero y más importante, ¿cuáles son esas razones de compra? Es decir, ¿cuál es el
el detonador, que el botón de acción que le podemos apretar y con el cual va a reaccionar y finalmente decidirse a realizar la compra por nuestro producto y no el de la competencia, que es aquello que yo le puedo ofrecer de valor y que esté muy relacionado con lo que él está buscando con respecto a mi producto o mi servicio. Hay que tener muy en cuenta que no son los mismos motivos de compra, ni los lugares de compra, ni las razones de compra para un bien comercial que para un bien industrial. Siempre estos puntos son diferentes, pero digamos que te ayudan a entender, a empezar a armar la cadena para finalmente llegar con tu cliente ideal a través de diferentes estrategias. Pero lo primero que tenemos que hacer es poder deducir en qué lugares compra, cómo compra, a qué horas compra, bajo qué circunstancias compra y en base a eso me voy un poco hacia atrás y empiezo a decir, ok, si mi cliente compra a través de tiendas de e-commerce, de tiendas en internet, ¿cuáles son esas tiendas? Porque aunque Amazon es el lugar predilecto para la mayoría de los mexicanos, no es el lugar predilecto, por ejemplo, para los países de Sudamérica o para los países asiáticos o incluso para los países de Europa. Ahora, hay productos para ciertos sectores que no se comercializan en las tiendas en línea tradicionales. Hay muchas otras tiendas en línea y hay muchos productos que podemos encontrar no precisamente en tiendas tradicionales y que también tienen importancia y relevancia en el país de nuestro cliente. Si estoy hablando de lugares físicos, tengo que pensar cómo son esas tiendas y cómo llego a esas tiendas. Es decir, ¿les puedo vender directamente? Si les puedo vender directamente, quiere decir que esas tiendas pueden importar directamente. En la mayoría de los casos no es así, no por lo menos para las tiendas minoristas. Entonces hay que irnos un poquito atrás. ¿Quién sería el proveedor de esa tienda minorista? Y en el caso industrial, tenemos que enfocarnos, si bien en ferias comerciales, en páginas industriales, a lo mejor nos compran a través de sitios también de compra en línea, como lo puede ser Panjiva o lo puede ser Alibaba, que son como más para productos de mayoreo. Ahí yo también tengo que buscar en dónde se encuentran ellos para de ahí empezar a diseñar toda mi cadena. Cuando yo ya tengo diseñado o ya pude descifrar la manera en la que consume y cómo se llega hasta ese consumidor final, yo puedo diseñar mis canales de distribución. Estos canales de distribución van a ser tan largos y tan complejos como se requiera para llegar a tu cliente final. Por lo regular, la mayoría de las personas siempre buscamos, o las de las empresas, siempre vamos a buscar canales de distribución lo más cortos posibles. Y eso es porque a mayor longitud de la cadena de distribución, pues evidentemente va a haber más comisiones que repartir entre los diferentes actores dentro de la misma cadena. Pero no solo pensemos en términos de los costos o la ganancia que tengo que repartir entre ellos, porque a mayor longitud tenga esta cadena de distribución, hay más cosas que coordinar, como la comunicación, como los inventarios, como que me den o me retroalimenten acerca de los cambios o de la demanda, de las preferencias del consumidor, incluso una devolución o una garantía se vuelve más compleja en poder administrar a mayor longitud que vamos a tener en las cadenas de distribución. Pero no con esto te digo que tiene que ser corta tu cadena de distribución, porque cada sector y cada producto y cada mercado y cada cliente es muy diferente entre sí. Entonces, ¿de qué depende que la hagas corta o larga? Pues depende, número uno, de el mercado al que te vas a dirigir. Por ejemplo, hay industrias muy específicas en donde solo hay un canal de distribución y no hay más. Si quieres vender en ese mercado, tendrás que apegarte a los canales ya establecidos con industrias muy fuertes, con proveedores muy fuertes que no tienes como mucho poder de negociación para moverte de un lado a otro, por lo menos no en la parte inicial de ingreso al mercado. Entonces, el diseño depende totalmente de las características propias del mercado y de tu consumidor y también del nivel de riesgo que tú quieras asumir. Porque vamos a ser muy honestos, cuando hablamos de una cadena logística, una cadena de distribución directa y no tenemos nadie de por medio,
la inversión es muchísimo mayor, porque tienes que tener un poder de fuerza de venta muy fuerte. Incluso en algunas ocasiones se tendrá que tener almacenes propios en los diferentes países. Tendrás que tener incluso la capacidad de poderte tú trasladar para negociar y revisar muchas cosas que se revisan en los procesos de exportación, y tú tendrás que asumir con todos los riesgos y todos los costos. Si tú tienes la capacidad para asumir esto, adelante, es conveniente y es mejor que tú lo hagas. Si tú no eres experto exportando y menos eres experto en el mercado en el que te vas a dirigir, pues evidentemente necesitas de socios comerciales que te van a ayudar a llegar y sobre todo a entender cómo se maneja el mercado, para que de ahí tú te puedas ir fortaleciendo esa cadena a través de tus diferentes socios comerciales. Ahora, no solo pensemos en crear estas cadenas, solo pensando en cómo llego a mi consumidor y quién sería ese socio comercial, pensando solamente en términos de mercadotecnia o en términos comerciales, porque hay muchas cosas implícitas que le incumben o que le pertenecen a la cadena de suministro. Y es que vamos a ver que, por ejemplo, con los miembros del canal podemos organizar diferentes actividades y tú puedes administrar otras tantas. Por ejemplo, el mantenimiento de los inventarios, el control del espacio en el nivel minorista, el surtido del producto, el envío de personal a soporte de ventas, sobre todo la parte de marketing, que es lo más complejo y lo más caro a nivel internacional. Un intermediario te puede ayudar con las ventas, con levantamientos de pedidos, con el conocer cuánto producto se está deteriorando en anaquel, cuánto producto no estamos vendiendo adecuadamente, y puede ser porque no hay una buena aceptación del producto debido a que no nos estandarizamos a las condiciones propias del mercado, y ese producto que para ti puede estar muy bien visto y muy bien aceptado en México, puede ser que en el extranjero no lo esté. Y un intermediario te va a ayudar precisamente conociendo su mercado con toda esta información. Más aparte, tú puedes poner otro tipo de información necesaria para la administración del canal, como las facilidades de financiamiento, las facilidades de educación acerca de tu producto, las promociones de ventas, la publicidad, las promociones que vas a lanzar tú como descuentos y demás, que esto también le puede ayudar a incentivar a la venta a tus otros miembros de la cadena. Ahora, con esta perspectiva, teniendo en cuenta todo eso que tú necesitas, esas actividades adicionales que necesitas para poder diseñar esa cadena, para poder alimentar correctamente con información y producto esa cadena, más aparte con el diseño de cómo llego con ese cliente, con eso tú vas a diseñar un canal de distribución adecuado que llegue al cliente y que esté retroalimentando en ambas partes el canal. Eso es lo más importante de las exportaciones, ya una vez que iniciamos, ya una vez que hemos encontrado ese cliente, ya una vez que la parte de marketing, de ventas, de adaptación del producto ya se tiene bien desarrollada. Lo que toca ahora es empezar a mover la mercancía, y en ese movimiento de mercancía lo importante es que tomes correctas decisiones, y esas correctas decisiones las vas a tomar con información que tú vas a sacar, pero adicional con información que te pueden proporcionar tus socios o tus partners dentro de tu cadena de distribución. Y aquí es donde se vuelve muy importante la parte de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese canal de distribución que ya hemos diseñado desde un enfoque de ventas o desde mercadotecnia, ahora, como yo necesito mover esa mercancía y va a haber un flujo de productos y al mismo tiempo va a haber un flujo de información y también va a haber un flujo de dinero, yo tengo que ser capaz de administrar esos tres flujos para poder reaccionar a la demanda de mi cliente y a las condiciones del mercado, incluso a las condiciones de la competencia, incluso a cualquier siniestro que se pueda presentar. Si yo diseño esta cadena de suministro ya considerando el canal de distribución, yo puedo operar de manera óptima mis exportaciones, sabiendo y teniendo en todo momento el rastreo de la información, el rastreo de los productos y el rastreo del dinero que se está moviendo a lo largo de esto. Ahora, hasta ahora hemos hablado
principalmente de la logística de distribución con nuestros canales de distribución. Sin embargo, en las exportaciones hay que ir siempre hacia atrás, porque si bien aquí en México el compromiso de entrega podemos decir que es un poco flexible, en el extranjero no lo es. En el extranjero siempre es demandante y dependiendo del tipo de mercado siempre es demandante que se respeten las condiciones pactadas en la negociación. Y para eso tú tienes que asegurarte de que internamente puedes hacer frente a tus compromisos que tienes con tus clientes, verificando tus capacidades de producción, el mantenimiento de tus equipos, el diseño de tus almacenes para un correcto distribución de los pedidos, la contratación de aquellos partners que si bien no son eslabones directos de la cadena de distribución, son necesarios, de partners de transporte, del agente aduanal, que es sumamente importante en las exportaciones, de cualquier 3PL que te ayude con la parte de distribución y de movimiento de mercancías. Esos partners también se vuelven estratégicos y también hay que tratarlos como miembros o partes claves de tu cadena de suministro. Es decir, no solo administras la información, la relación, los productos y el flujo efectivo de los eslabones directos o claves como pueden ser los distribuidores, los clientes, los minoristas o los mayoristas, sino que también tienes que considerar todo lo que esté relacionado con el transporte, con los almacenes, con los agentes aduanales para poder mover esa mercancía. Y si todavía me voy más atrás, porque mi interés para que yo tenga éxito en las exportaciones es asegurar que pueda cumplir con los compromisos adquiridos, pues todavía más tengo que verificar y desarrollar mi materia prima y mis proveedores y saber que ellos también están en el mismo nivel de compromiso que yo, conforme a calidad, conforme a tiempos de entrega y conforme a cualquier otro parámetro que para mí se convierta necesario e importante para cumplir con esos compromisos. Entonces, no solo controlo a mis proveedores, sino que también puedo controlar a los proveedores de mis proveedores, sobre todo en aquellas industrias que me lo demanda o que me lo exige. Por ejemplo, vamos a hablar de una industria automotriz en donde el rastreo y el seguimiento de los proveedores es crucial, o de la industria farmacéutica donde quiero asegurarme de que no se ha perdido la rastreabilidad de la materia prima por la seguridad de mis propios usuarios o para garantizar la calidad del producto. O vamos a pensar aún más, por ejemplo, en una industria como joyería, en donde por legislación México y algunos países te van a pedir que compruebes que los metales con los que fueron hechos o las piedras preciosas con las que fueron hechos tus productos, tu joyería, no está elaborado con lo que se conoce como metales de sangre o piedras de sangre, y para ello, para que tú puedas cumplir con esas normatividades, pues tienes que rastrear a la materia prima hasta el último rincón para asegurarte de que justamente estás cumpliendo con esa normatividad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, no solo me quedo en lo que voy a hacer una vez que termine con mi producto hasta entregárselo a mi cliente. Es la parte más importante, sí es cierto, es la parte más importante, pero hay otros factores que también se vuelven clave para que yo pueda tener contento y satisfecho a un cliente con respecto a la compra. Si bien es cierto que hoy en día la parte más importante o relevante dentro de la mercadotecnia para tener un cliente satisfecho es mejorar la experiencia de compra, también lo es que mi cliente reciba la cantidad correcta o un producto bajo los estándares de calidad que me ha demandado o que yo he prometido en mis ventas, ¿ok? Entonces, por eso es importante que toda esta información se tenga controlada e integrada. Y entre más compleja se vuelva tu operación, más complejo será integrar todo este proceso, pero no imposible y sí muy necesario para asegurar que no vas a tener problemas o desviaciones dentro de tu proceso. Ahora, esto es lo que yo les decía. El tercer objetivo de un exportador es que su cliente esté satisfecho. Y para que un cliente esté satisfecho, solo estará satisfecho si es capaz de mejorar su experiencia de compra. Y esa experiencia de compra se logra, sobre todo lo vamos a ver cuando las condiciones comerciales pactadas se han cumplido,
cuando no ha sido un dolor de cabeza adquirir mis productos en los lugares o tiendas que ellos suelen comprar, y cuando yo he cumplido cada una de las promesas de venta que he hecho, incluyendo la calidad. Entonces, aquí es bien importante que si yo quiero exportar más, tengo que tener en mente que mi cliente tiene que estar contento con lo que yo o con la experiencia de comprarme a mí o mi producto, porque a veces no me compran a mí, pero sí compran mi producto. Ahora, también es importante que nunca perdamos de vista que no solo mi misión en la vida como empresa es tener clientes contentos. También a mí, como empresa, a mí me conviene incrementar los ingresos de mi empresa. Es decir, nunca perder de foco que toda la operación tiene que ser rentable para mí. Porque si yo gasto como empresa los millones en tener clientes satisfechos, la empresa se va a acabar, porque no hay empresa que sostenga gastar miles y miles y miles de pesos con clientes satisfechos sin una retribución económica. ¿Ok? Entonces, los objetivos que nosotros vamos a buscar como empresa también están en tener una proyección correcta de la demanda, reaccionar de manera rápida a los cambios de la demanda del cliente, reducir los costos de la logística. ¿Y esto por qué? Porque sobre todo si mis productos son de consumo diario o básicos desde canasta básica, si mi producto no es tan anaquel, ¿qué es lo que va a hacer mi cliente? Bueno, si no está el champú A y necesito lavarme la cabeza, pues llevo el champú B, a menos que mi champú tenga un valor agregado muy específico que haga que mi cliente se mueva de sitio para ir a buscar mi champú, pero si no está, pues yo voy a perder. Entonces, por eso es importante que tengamos una proyección adecuada de la demanda. Otro punto por lo que es importante o un objetivo importante para la empresa es, ok, yo pronostico y me entusiasmo que aquí en México mi producto es muy bien aceptado y que vendo muchísimo dinero y que en mi primer envío voy a mover, 5 contenedores de mercancía, porque estoy segura de que esa mercancía se va a vender, porque tiene un hitazo, es un éxito y no hay de otra. Al hacer una mala planeación de la demanda, sobre todo cuando son mercados nuevos, pues ese inventario se puede quedar. Si es un producto perecedero, pues va a representar una pérdida. Pero si es un producto que sea estacional como una moda, si no hay un correcto movimiento de la mercancía, va a pasar rápido de moda y lo voy a tener que liquidar, ¿ok? Ahora, también tengo que reaccionar de manera muy rápida a lo que el cliente quiere. Y sobre todo, hoy en día, los requerimientos de nuestros clientes son cada día más rápidos y más cambiantes. Lo que hoy está de moda, tal vez dentro de una semana no, o tal vez dentro de un mes no. Hay productos que este tipo de reacciones en el cambio de la demanda no preocupan tanto, porque a lo mejor son industriales y sí o sí se va a consumir. Pero sí lo que puede cambiar es la cantidad que se demanda o las características sobre las que se demanda el producto. Sobre todo cuando hablamos de productos tecnológicos que ofrecemos a las empresas, la tecnología en día está moviéndose muy rápido y cada día se exige más que tengamos productos de alta tecnología para poder ir al ritmo que se está moviendo, ¿ok? Y el tercer y último, y yo diría que el más olvidado, pero el más importante, porque ahí se les va la utilidad de los exportadores, es reducir los costos en la logística. Costos controlados en logística, con un buen costeo, conforme a los Incoterms que has negociado, te va a dar un plus para que tú generes más ingresos y que puedas entrar por precio bajo. Si tú no haces una buena planeación de costos logísticos, seguramente vas a perder o vas a tener que vender tu producto caro. Y cuando estás iniciando a exportar un producto caro por encima de lo que hay en el mercado, no es recomendable porque no es una buena estrategia, a menos que sea un producto muy sofisticado, con un valor agregado muy particular que amerite el incremento en precios. Fuera de eso, no, y menos que incrementes precio por costos de logística. Entonces, ahí yo siempre les digo a los exportadores que es lo que más olvidan y es lo que más les pesa a ellos, porque mover mercancía a nivel internacional con errores, sobre todo, cuesta mucho. Entonces, la planeación de esos costos implica diseñar perfectamente tu plan logístico para no
gastar lo que no tienes o lo que tú tenías proyectado como tu utilidad. Ahora, los objetivos de la logística, que son muy claros, nos dice que son cuatro puntos importantes. Uno es el cliente correcto, que para mí es el cliente satisfecho. Número 2, el producto correcto, es decir, no está dañado, con la cantidad adecuada, con las características y las especificaciones correctas, en el lugar correcto, es decir, en donde se encuentre mi cliente, en el tiempo correcto, considerando todos los tiempos logísticos adecuados. Esos son los objetivos de la logística. Entonces, ya vamos como integrando, ¿no? Primero, quiero tener un cliente satisfecho. Segundo, no quiero perder dinero. Y tercero, tengo que ser rápido, preciso, para que mi cliente se encuentre satisfecho, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los desafíos esperados dentro de la logística? Pues es el abastecimiento y la manufactura, lo que tiene que ver con transporte y distribución, lo que tiene que ver con administración de inventarios, con administración de los almacenes y con el cumplimiento de las órdenes y los embarques. Entonces, aquí te voy a dejar algunos puntos que son cruciales que tú preveas antes de aventarte a exportar y revises estos puntos para que puedas ir previendo cualquier error que se pueda presentar. En el tema de abastecimiento y manufactura, es importante que desarrolles un proveedor o un fabricante adecuado, que incluyas pronósticos de demanda en tu planificación de compras, es decir, así como haces una planeación de la demanda de lo que lo que tienes que producir para cubrir a tu mercado, también haz una planeación de demanda y anticipa a tus proveedores para que ellos también puedan reaccionar al ritmo que tú reaccionas. Calcula los puntos de pedido y los plazos de entrega de producción para programar el reabastecimiento correctamente. Es decir, considera los tiempos de entrega de tus proveedores, de tus materias primas, para que hagas puntos de reorden en el momento preciso, considerando el nivel de inventario, para que tú puedas hacer una producción correcta y adecuada y reabastecer en los tiempos que tú le has prometido a tu cliente. Y por supuesto, siempre realizar un seguimiento de inventario de materia prima, que eso, recuerden que el inventario siempre se va a traducir en dinero. En transporte y distribución, considerando que nunca hay un solo canal, que siempre un exportador puede tener un multicanal, es decir, venderle a mayoristas como a minoristas, yo te recomiendo que evalúes los métodos más rentables de transporte para que tú los tengas ya precotizados, que te apoyes en Party Logistics logísticos, es decir, 3PLs que tengan el servicio de almacenaje y distribución a nivel global y que además te administren inventarios para que tú te enfoques en lo importante que son las ventas y ellos se enfoquen en la distribución conforme a tus indicaciones. Y también te recomiendo que verifiques las cargas adecuadas del transporte. Nunca mandes transportes vacíos, semivacíos o semillenos, porque eso es dinero que no te van a pagar, ¿ok? Entonces, ese es dinero aire que se esfuma y que no es necesario, y de hecho debes evitarlo. Siempre tienes que hacer una carga adecuada del transporte para optimizar todo el espacio. Y por supuesto, tienes que buscar mayoristas estratégicos por región. Es decir, me voy a Europa, búscate un mayorista estratégico en Europa que te ayude a distribuir bajo su riesgo, bajo su costo de inventario hacia toda la región de Europa, ¿ok? Ahora, siempre, yo les digo a los exportadores que siempre tengan cotizaciones mínimos, por lo menos en FOB, a lo mejor en CIF o CFR o CIP y CPT, para que de ahí no pasen y tengan como para dónde moverse con los precios. Y yo les recomiendo siempre que verifiquen la baja o la subida en el costo de los fletes para que tengan tiempo de reaccionar en sus listas de precios y modificarlas. En la parte de administración de inventarios, tienes que calcular los puntos de pedido y los niveles de existencia de seguridad para evitar desabasto. Esto es importante. El inventario es mucho a criterio de las empresas. Algunos consideran que es importante tener inventario, otros consideran que hay que trabajar bajo el esquema de just in time. Esto depende totalmente de ti, pero tú tienes que tener pedidos para reaccionar de manera inmediata a cualquier urgencia o exigencia que tenga en ese momento el cliente. Imagínate que tu cliente de repente tiene una urgencia y te dice, oye, necesito sí o sí 100 unidades del producto X.
y tú le dices no tengo porque yo lo manejo just in time, estás perdiendo la oportunidad de servir a tu cliente y que con eso lo fidelices, que eso es muy importante. Entonces, yo siempre sugiero que tengan un nivel mínimo para poder atender a las necesidades de los clientes y además un stock de seguridad por cualquier controversia que se pueda presentar o cualquier problema. Vamos a suponer que tú estás exportando, ya terminaste tu pedido, lo mandas, lo exportas y resulta ser que el contenedor se cayó en el Pacífico, se perdió, fue pérdida total. Independientemente de quién fue responsabilidad o no bajo el Incoterms que se haya negociado, tu cliente difícilmente te va a esperar, si tu producción es de 30 días, 60, 90, lo que sea, difícilmente te va a esperar a que le puedas dar el restock de esto que se acaba de perder. Por eso en exportaciones yo sugiero que tengan un stock mínimo de seguridad que los permita funcionar o trabajar sin ningún problema, pero que tampoco ponga en riesgo el flujo de efectivo de la empresa. Siempre tienes que revisar en tiempo real el inventario, lo que está en tránsito, lo que tienes en tus sedis, en tus bodegas, con tus mayoristas, con tus minoristas. ¿Por qué? Porque tienes que jugar con las piezas y con los movimientos para poder atender a todo el mercado y sobre todo porque no quieres producir de más lo que no se está necesitando. Te recomiendo que utilices el enfoque de primeras entradas, primeras salidas, que siempre realices auditorías periódicos para comparar cuánto hay físicamente versus lo que hay en sistema y eso también lo hagas en tus sedis o con tus PLs o con tus mayoristas para que siempre haya un inventario adecuado y correcto. Y sobre todo, te sugiero que tengas un sistema de gestión de inventario lo más automatizado que se pueda, dependiendo del nivel de inversión que quieras hacer, pero lo que te va a ahorrar mucho trabajo en colocar pedidos, en rellenar las unidades, en saber cuánto tienes, etcétera, etcétera, lo va a hacer un sistema de gestión de inventarios automatizado, que por lo regular casi todos los ERPs ya lo tienen. Y ahora me voy con la parte de almacén que también va de la mano y es que consideren los pros y los contras de alquilar un almacén tú mismo o subcontratar empresas logísticas. Hay muchos exportadores que lo que hacen es suelen contratar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, suelen contratar bodegas en la frontera y a partir de esas bodegas de la frontera empiezan a mandar pedidos hacia los diferentes puntos de Estados Unidos. Esto es estratégico, obviamente, por la cercanía que hay con ese país y porque obviamente Estados Unidos es el primer destino para nuestras exportaciones. Lo mismo tú puedes decidir hacer dependiendo del mercado, tu producto y la cantidad de recursos que quieras disponer para tus exportaciones. También tienes que seleccionar adecuadamente eslabones con almacenes. En todo caso, si tú no quieres tener esos almacenes de los cuales te acabo de platicar, pues entonces busca eslabones que te puedan dar el ancho a almacenes y que puedan hacer las distribuciones por ti. Obviamente ellos van a llevar un atajado un poquito más grande que cualquier otro mayorista, pero siempre si te quita un problema de encima, tómalo, ¿ok? Ahora, determina las cantidades que se distribuirán en los diferentes eslabones. También es importante, es lo que te digo, revisa inventarios en tiempo real porque tienes que saber qué estrategia es la que más te conviene, poner la mayor cantidad de tu stock casi llegando con tu cliente o muy atrás. Eso depende completamente de ti, pero es importante que analices cómo vas a jugar con las cantidades de almacenaje para poder abastecer toda la demanda. Utiliza la automatización siempre que te sea posible e invierte en sistemas de gestión de almacén. Siempre. Eso es lo mejor que puedes hacer como empresa. Me regresé. Ahora, con esto, tú puedes tener un cumplimiento de órdenes. Entonces, planea mantener una tasa de precisión de pedidos de al menos del 26 al 98%, porque con esto vas a asegurar de que vas a tener muy contento y satisfecho a tu cliente. La verdad es que sería muy ambicioso querer llegar al 100% porque los errores siempre van a existir, pero si tú planeas y tú administras todo lo anterior que acabamos de platicar, la tasa de precisión de tus entregas correctas, pues va a estar entre un 96 y un 98, lo cual es muy bueno y muy sano. Si estás por debajo de eso actualmente,
revisa todos estos puntos, ármate estrategias y revisa cuál es como el punto del que más cojeas y empieza a mejorarlo poco a poco para que finalmente puedas elevarte al 96 y al 98. También vamos a considerar, chicos, que en las exportaciones pues hay desafíos que no están planeados. O sea, hay cosas que van a pasar en el Inter que no estaban dentro del escenario inicial. Principalmente cambios en las regulaciones de comercio exterior, que estas pueden cambiar en cualquier momento y que no dependen del gobierno de México, dependen del país de destino. En algunas cosas hay muy pocas restricciones de exportación en México y si hubiese un cambio, bueno, entonces sí dependería del gobierno, pero sí o sí las tienes que cumplir, ¿ok? Y después tienes que prever fluctuaciones en el precio de combustible, los retrasos inesperados que siempre van a haber y el desabasto de espacio en transporte, como lo vimos hace un par de meses o incluso el año pasado todavía veíamos, más bien en el 21 y en el 22, como veíamos que no había espacio disponible para mover mercancías como consecuencia de lo que había ocurrido en la pandemia. Entonces, cuando tú tengas estos desafíos no planeados, pues hay que también saber reaccionar de manera inmediata para poder contrarrestar los efectos que estos tienen. Ahora, una de las cosas más interesantes, de las estrategias más interesantes que Estados Unidos está haciendo para contrarrestar por lo menos los tres últimos es la parte del famoso nearshoring, en donde están reubicando muchas plantas productivas americanas que estaban en Asia, las están moviendo a México, lo cual es una muy buena muy buen momento para aprovechar a nosotros las empresas mexicanas. Por último, déjame decirte que la única manera que tienes para poder integrar toda esta información y todos estos desafíos que se te van a presentar son los sistemas de información. Sistemas de información que tienen que ser, que te tienen que permitir la trazabilidad en todo momento y que obviamente tienen que estar alimentados de manera correcta. Si tú puedes compartir tus sistemas de información con algunos módulos a todos tus partners de tu cadena de suministro, eso sería lo ideal para que todos estén retroalimentándose en tiempo real. Otro desafío es que hagas siempre un proceso de mejora continua y que busques la mejor manera de aplicar estrategias a cada uno de los desafíos que se te presentan para que puedas ir mejorando esa tasa que veíamos del 96 al 98%. Y por último, no me queda más que decirte que todo esto nosotros lo aprendemos en el Diplomado de Logística y Operaciones, aunque si bien no tiene un enfoque exclusivo para exportadores porque es para diferentes industrias, sectores y cualquier perfil profesional que lo pueden revisar en la página, sí déjame decirte que mucho de lo que te he platicado hoy lo revisamos siempre a lo largo de los 6 módulos de este Diplomado de Logística y Operaciones. Y bueno, por mi parte es todo. Hola, muchas gracias, Karen. Bueno, pues esperamos sus dudas. Nadie ha colocado todavía en el apartado. Muchas gracias por tu participación. Muy agradecidos con que hayas aceptado esta invitación. Y no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Pueden hacerla por nuestro apartado, por favor. Karen, dentro del módulo que tú das en el diplomado, ¿se tocan estos temas? Sí, fíjate que sí, en el módulo 5 sí platicamos mucho del proceso de importación y exportación, de la logística que se tiene que hacer para mover mercancías a nivel internacional, así como los requerimientos que tenemos en términos de aduana, de cumplir con todo lo que nos pide la aduana para poder sacar y meter mercancía en México. Ok. Verónica nos pregunta cuándo inicia el diplomado. Verónica, seguramente tenemos una fecha muy cercana. Coloqué la página en el chat. Ahí puedes consultar la oferta académica y o bien escribirnos a informesminería.unam.mx para darte la fecha precisa. Te comento que es importante te inscribas o registres porque este diplomado tiene alta demanda. Ok, Edgar Alán Sánchez. Hola, gracias por la presentación y una duda. ¿Existe una metodología sobre la estimación, proyección de demanda de productos? Sí, de hecho hay muchas metodologías que se manejan en el diplomado. Ese específicamente no es mi tema, pero sí sé que
Hay muchos temas, muchas metodologías que utilizan los chicos y los instructores en el diplomado para proyectar y para poder calcular las demandas. Me parece que es dentro del módulo 2, ¿no? En donde sí, me parece que sí. tema. Planeación de la demanda, sí. Planeación de la demanda, ajá. Ok, ¿alguien más tendrá alguna duda con respecto a lo que nos comentó Karen? Buenas tardes, excelente explicación. ¿Cómo ve la logística en cuanto al cambio del AIFA? Todo un reto. Es todo un reto porque no sé cuántos días ya han transcurrido, pero teníamos 108 días para los que operamos, para movernos, quienes quisiéramos movernos obligatoriamente a fuerza a la IFA. Y bueno, hay un reto en cuanto a que haya la capacidad en espacios, en bodegas, sobre todo en bodegas refrigeradas, de productos perecederos o de materiales peligrosos. Ese es un reto importante para los que movemos mercancía, pero también creo que por la misma presión del gobierno y el mismo gobierno se va a apurar a mover todo para que esté operando como ellos quieren, porque sí creo que vamos a empezar con problemas, pero no creo que los vayan a dejar operar con la mayor cantidad de problemas. Al contrario, creo que lo van a tratar de solucionar y de ofrecer las mayor facilidades para justamente poder cumplir con el mandato del presidente. Ok. ¿Esto ya entró en vigor, Karen? Ya, de hecho ya tienen a partir del día que lo publicó, que se decretó, ahí a partir de ese día empezaron a contar los días. Sí, ya esto ya es vigente. Ok, Roberto Garduño, ¿dejará de operar el actual en operaciones aduaneras, el AICM? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no, hasta donde yo sé, no va a dejar de operar. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Edgar Alan Sánchez, gracias por la respuesta. Por otro lado, ¿existen programas de fomento a la exportación y qué tan atractivas pueden ser? Mira, el programa que tiene más popularidad para las exportaciones, evidentemente, es IMEX. Me parece que es una alternativa muy buena para los exportadores en cuanto a que ellos no se vean apretados en el flujo de efectivo, porque eso es uno de los beneficios que yo veo como principales. Pero también es cierto que el exportador tiene que ser grande y tiene que poder administrar correctamente las responsabilidades que quiere con este programa. Me parece a mí que es una manera muy acertada de poder generar procesos de maquila de cualquier industria para cualquier país que quiera venir a maquilar aquí, ¿no? Y obviamente en asociación con empresas mexicanas. Ok, muchas gracias. Miguel Ángel Cervantes Salinas, ¿se requeriría consultoría especializada para asesorar, apoyar a los operadores logísticos y empresas en la nueva operación de mercancías para el AIFA? No lo creo, porque al final son los mismos que están operando, dando los servicios en el AICIM, son los mismos que seguramente van a operar en el AIFA, alguno nuevo, pero que ya conocen perfectamente el negocio y el mercado de las exportaciones. Eric García, ¿sabes si se podrán realizar tránsitos internos de la aduana de la IFA a la aduana de la AICM? Seguramente sí, porque el régimen de tránsitos internos pues no tiene una limitación de aduanas, ¿no? Ok. Daniel Rondán, buenas tardes. ¿Qué opina de la capacidad y profesionalización del autotransporte de carga terrestre para la exportación? Me parece que se enfrentan a uno de los retos más grandes, que es la seguridad. Yo creo que hoy en día la mercancía en México, sobre todo la que va transportada en transporte terrestre, es la que se enfrenta a los retos más grandes de seguridad por la condición o la situación en México, y me parece que el reto es lograr que no sigamos perdiendo los particulares dinero a condición de esta inseguridad en México.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Karen, por compartir conocimiento esta tarde con nosotros. A nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera, y de la División de Educación Continua y a Distancia, te vamos a otorgar un reconocimiento por tu participación en esta ponencia. Gracias. No sé si tengas algún comentario. No, Aurora, muchas gracias. De verdad agradezco la invitación. Perfecto. Y bueno, quiero decirles a las más de 60 personas que nos acompañaron esta tarde que este y otros programas pueden consultarlos en la página www.minería.unam.mx. Esta charla también queda disponible a través de nuestra fanpage Minería UNAM. Inmediatamente, por favor, síganos y compartan esta información con que crean que puede ser de utilidad. Y también en algunas semanas van a poderla consultar a través de nuestra página, igual www.minería.unam.mx. Hemos colocado también el correo electrónico en el chat, informes@minería.unam.mx. Ahí pueden preguntar todas sus dudas. También si en esta ocasión fueron un poco tímidos, bueno, adelante, ahí pueden enviarnos sus dudas y con mucho gusto las canalizamos con la licenciada Karen Brown. Y bueno, pues sin más, agradezco nuevamente y despido esta transmisión, también dándole un agradecimiento especial a mi compañero Fernando Mesa por habernos apoyado en la parte técnica de este evento. Y pues despedimos esta transmisión.